Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un momento crucial de la historia inglesa, el año 1066. Ujú. Imagina un reino en disputa con tres figuras poderosas luchando por el trono. Wow. Harold Godwinson, Sí, Harold Hardrada y por Reino- respuesta el famosísimo Guillermo el Conquistador. exacto. Y la batalla que exploraremos hoy, la batalla de Stamford Bridge, no solo es un relato épico de guerreros vikingos y astucia inglesa, Claro. sino que realmente sentó las bases para la conquista normanda. Prepárense para una historia llena de giros inesperados, una invasión vikinga, un puente legendario Ajá. y una batalla que cambió el curso de la historia, listos para sumergirnos. Absolutamente. Para comprender completamente la magnitud de Stamford Bridge, primero debemos entender el contexto. La muerte del rey Eduardo el Confesor en 1066 ¿Era? dejó un vacío de poder con tres aspirantes al trono. Ok. Harold Godwinson, un poderoso noble inglés, Ajá. Harald Hardrada, el rey vikingo de Noruega, y Guillermo, el duque de Normandía. Tres figuras tan distintas con ambiciones tan grandes. Y Harold Hardrada, Uf, un guerrero experimentado y ambicioso, sí. no se conformó con simples incursiones vikingas. Aspiraba a convertirse en el rey de Inglaterra. Lo que es aún más fascinante es que Hardrada no actuó solo. Se alió con Tostig, el hermano de Harold Godwinson, Interesante. quien albergaba sus propios resentimientos y ambiciones. Ya veo. Juntos lanzaron una formidable fuerza de invasión, desembarcando en Yorkshire. Y no perdieron tiempo, ¿verdad? Vencieron a los condes del norte en la batalla de Fulford Así es. y se abrieron camino hacia Yorkshire. Parecía que los vikingos tenían la ventaja. Sin embargo, subestimaron la determinación de Harold Godwinson. ¿En serio? Al enterarse de la invasión, reaccionó con una velocidad asombrosa, reunió a su ejército y marchó 200 millas desde Londres hasta York en solo 5 días. Una hazaña logística impresionante. Debió ser agotador para las tropas. ¿Cómo era la logística militar en esa época? ¿Podríamos imaginar algo así hoy en día? Es una pregunta interesante. Las marchas forzadas eran comunes en la época, Entiendo. pero la velocidad de Harold demuestra una organización y disciplina notables. Ten en cuenta que no contaban con carreteras pavimentadas ni vehículos motorizados. Imagínate el esfuerzo y la determinación de sus soldados. Increíble. Y esa velocidad tomó por sorpresa a Hardrada y sus fuerzas, quienes esperaban una resistencia mucho más débil. Los vikingos fueron tomados desprevenidos cerca de Stamford Bridge. Exactamente. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente cautivadora. La batalla de Stamford Bridge no fue una simple escaramuza, un choque brutal y sangriento, lleno de heroísmo individual y tácticas militares innovadoras. Hablando de heroísmo, ¿qué hay de esa historia del berserker vikingo solitario defendiendo el puente? Es una imagen legendaria. Cierto, según la crónica anglosajona, ¿Sí? un solo guerrero vikingo, en un estado de furia berserker, Wow. mantuvo a raya a todo el ejército inglés durante horas en el puente armado solo con un hacha. ¿Qué? Derribó a cualquiera que intentara cruzar. Se dice que mató a 40 soldados ingleses. Más allá de lo impresionante de la hazaña. Sí. Me pregunto, ¿qué nos dice eso sobre la mentalidad de los guerreros vikingos? Es una pregunta clave. El berserker, incluso frente a una muerte segura, encarnaba el ideal vikingo de valor, fuerza y desafío ante la adversidad. Su sacrificio, aunque finalmente en vano, probablemente inspiró a sus compañeros. Es fascinante cómo un solo guerrero pudo tener un impacto tan significativo en la batalla. Pero finalmente los ingleses encontraron una manera de superar al berserker, ¿no? Sí, un soldado inglés, según la leyenda, Ajá. se deslizó bajo el puente en un barril y atravesó al berserker desde abajo, despejando el camino para el avance del ejército inglés. ¡Qué astucia! Me imagino que ese momento debió ser crucial para la moral de ambos bandos. ¿Cómo crees que afectó el curso de la batalla? Sin duda, la caída del berserker fue un punto de inflexión. La moral inglesa se elevó, mientras que los vikingos, ya sorprendidos por la rápida llegada de Harold, se vieron obligados a luchar en una posición desfavorable. Y a pesar de estar en desventaja, los vikingos no se rindieron fácilmente. Formaron su famoso muro de escudos, ¿verdad? Esa formidable formación defensiva de la que tanto hemos oído hablar. Efectivamente, el muro de escudos era una táctica defensiva formidable. Sí. Una pared impenetrable de escudos superpuestos que protegía a los guerreros de los proyectiles y las cargas frontales. Sin embargo, tenía sus debilidades y los ingleses, bajo el liderazgo de Harold, demostraron ser maestros en la adaptación táctica. Me imagino que la batalla debió ser un espectáculo brutal. Los ejércitos chocando, el sonido del metal contra el metal. Los gritos de los guerreros. ¿Puedes describirnos cómo se desarrolló el combate? Fue un combate feroz y caótico.
Los ingleses, aprovechando su mayor número y su posición estratégica, presionaron sin descanso contra el muro de escudos vikingos. Utilizaron una combinación de fuerza bruta, tácticas de flanqueo y proyectiles para debilitar las defensas vikingas. Y en medio de ese caos, Harald Hardrada, el rey vikingo, lideraba a sus hombres con valentía, ¿no? Absolutamente, Harald Hardrada, un guerrero experimentado y un líder carismático, luchó con fiereza, inspirando a sus hombres con su valentía. Sin embargo, el destino, como suele suceder en la batalla, tenía otros planes para él. ¿Y qué pasó con Hardrada? ¿Cómo terminó su participación en esta batalla tan crucial? En un giro del destino, una flecha perdida le atravesó la garganta. Oh. Un final repentino y dramático para un guerrero tan formidable. Retomemos nuestra conversación sobre la situación de Harold Godwinson tras su victoria en Stamford Bridge. Si bien había logrado repeler la invasión vikinga, su ejército estaba agotado. Sí. Muchos de sus mejores hombres habían caído en combate. Imagínate el dilema que enfrentaba. Por un lado, la euforia de una victoria decisiva. Por otro, la amenaza inminente de una nueva invasión, esta vez liderada por Guillermo el Conquistador. Exacto. Y Guillermo, astuto estratega que era, no iba a desaprovechar la oportunidad que le presentaba la situación. Desembarcó en la costa sur de Inglaterra pocos días después de la batalla de Stamford Bridge, mientras Harold y sus fuerzas aún se recuperaban en el norte. ¡Qué audacia por parte de Guillermo! Es casi como si hubiera estado esperando el momento perfecto para atacar, sabiendo que Harold estaría vulnerable después de enfrentarse a los vikingos. Es una posibilidad. Guillermo era un maestro de la estrategia y la oportunidad. Su decisión de invadir justo después de Stamford Bridge no fue casualidad. Sabía que Harold tendría que marchar hacia el sur para enfrentarse a la nueva amenaza. Claro. Lo que agotaría aún más a sus tropas y les daría una ventaja táctica. Entonces Harold se encontró en una crucijada. Debía tomar un respiro, reagruparse y fortalecer sus fuerzas. Debía enfrentarse a Guillermo de inmediato a pesar del cansancio de sus hombres y la desventaja numérica. Es una pregunta fascinante. Si analizamos las opciones de Harold desde una perspectiva estratégica, retirarse y reagruparse podría haberle dado tiempo para reclutar más soldados, fortificar sus posiciones y prepararse mejor para la batalla. Pero también corría el riesgo de que Guillermo consolidara su posición en el sur, ganara más apoyo entre los nobles ingleses. Exactamente. Y en última instancia tuviera una ventaja aún mayor en una futura confrontación. Exactamente. Además, la retirada podría haber sido interpretada como un signo de debilidad, socavando la autoridad de Harold como rey y envalentonando a sus enemigos. Claro. Recordemos que la imagen y la percepción del poder eran cruciales en la política medieval. Entonces Harold, presionado por el tiempo. Sí. Las circunstancias y la necesidad de mantener su imagen de fuerza, tomó la decisión de marchar hacia el sur y enfrentarse a Guillermo en una batalla decisiva. Una decisión audaz. Sin duda. Sin duda, pero también arriesgada. Y como sabemos, esa decisión lo llevaría a su destino final en la batalla de Hastings. Antes de adentrarnos en Hastings, me gustaría explorar un poco más las consecuencias de la batalla de Stamford Bridge, más allá de la victoria de Harold y la muerte de Hardrada. Claro. ¿Qué impacto tuvo esta batalla en el panorama político y social de Inglaterra? Stamford Bridge marcó un punto de inflexión en la historia inglesa. En muchos sentidos, señaló el fin de la era vikinga en Inglaterra. Las grandes invasiones escandinavas que habían asolado la isla durante siglos llegaron a su fin. Es increíble pensar en el impacto a largo plazo de esta batalla. Sí. Si Hardrada hubiera triunfado, ¿te imaginas cómo sería Inglaterra hoy? Es una pregunta intrigante. Si bien es imposible saber con certeza, es probable que una victoria vikinga hubiera tenido un impacto profundo en la cultura, el idioma y la historia de Inglaterra. Quizás estaríamos hablando un dialecto nórdico, celebrando a héroes vikingos en lugar de reyes sajones. Es fascinante pensar en las posibilidades. Sin duda, Stamford Bridge, a pesar de ser a menudo eclipsada por la batalla de Hastings, fue un evento crucial que definió el destino de Inglaterra. Y aunque Harold logró la victoria, el costo fue alto. Su ejército estaba debilitado. Y la llegada de Guillermo el Conquistador plantea una nueva amenaza, quizás aún más formidable que la anterior. Exactamente. La victoria en Stamford Bridge fue un triunfo pírrico para Harold, una victoria que lo dejó vulnerable ante un enemigo más poderoso y astuto. Y ahora, con el escenario listo para la batalla de Hastings, nos adentramos en un nuevo capítulo de esta historia épica. Un capítulo que marcaría el fin de una era y el comienzo de una nueva, transformando para siempre el destino de Inglaterra. Pero antes de sumergirnos en los detalles de Hastings, me gustaría hacer una pausa y reflexionar sobre las decisiones de Harold Godwinson
en esos días cruciales. Sí, es un punto importante Harold tras vencer a los vikingos. Ajá. Se vio obligado a tomar decisiones difíciles. Claro. Cada una con sus propios riesgos y recompensas. Si tú hubieras estado en su lugar, ¿qué habrías hecho? Esa es una pregunta que invito a nuestra audiencia a considerar mientras nos preparamos para explorar la batalla de Hastings, un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia inglesa. Retomemos nuestra conversación sobre Harold Godwinson y el desafío monumental que enfrentó tras su victoria en Stamford Bridge. Tenía un ejército cansado, Sí. mermado, Uf. pero la amenaza de Guillermo el Conquistador no le daba respiro. Es importante recordar que Harold no solo lidiaba con la fatiga de sus tropas, sino también con la presión de consolidar su posición como rey. Recordemos que su ascenso al trono no estuvo exento de controversias. Exacto. Retirarse y reagruparse, aunque estratégicamente sensato, Sí, podría haber sido visto como un signo de debilidad, claro. dando a sus oponentes, incluyendo a Guillermo, la oportunidad de cuestionar su legitimidad. Precisamente. En el contexto político de la época, la percepción de fuerza era crucial. Una retirada podría haber envalentonado a otros nobles a desafiar su autoridad. Ya veo. Harold necesitaba demostrar que era un líder fuerte y capaz de defender su reino. Y defender su reino era precisamente lo que debía hacer. Ya. Guillermo no solo era un pretendiente al trono, Cierto. era un invasor extranjero. Exacto. Para Harold, la opción de retirarse y permitir que Guillermo avanzara sin oposición no era aceptable. Cierto. Además, recordemos que la información en el siglo XVI no fluía con la misma rapidez que hoy en día. Claro. Es posible que Harold no tuviera una idea clara de la magnitud de las fuerzas de Guillermo. Quizás subestimó la amenaza normanda, Sí. confiando en su propia experiencia y la capacidad de su ejército. Entonces, presionado por las circunstancias, Sí. la necesidad de afirmar su autoridad, Claro. y quizás con una pizca de subestimación hacia Guillermo, Ajá. Harold tomó la decisión de marchar al sur y enfrentarse al invasor normando en la batalla de Hastings. Una decisión que, como sabemos, tendría consecuencias trascendentales para Inglaterra. Sí. La derrota de Harold en Hastings marcó el fin de la era anglosajona y el comienzo del dominio normando. ¡Wow! Un cambio radical que transformó la sociedad, la cultura. Ajá. Y el idioma del país. Es fascinante pensar cómo una serie de decisiones tomadas en momentos de gran presión pueden tener un impacto tan profundo Sí. en el curso de la historia. Absolutamente. La historia de Harold Godwinson nos recuerda que incluso los líderes más poderosos están sujetos a las circunstancias, las limitaciones de la información y la presión de tomar decisiones difíciles en momentos cruciales. Y aunque la batalla de Stamford Bridge a menudo se ve eclipsada por la batalla de Hastings, es crucial reconocer su importancia en este drama histórico. Sin duda, Stamford Bridge marcó el final de las grandes invasiones vikingas, preparó el escenario para la conquista normanda Sí. y en última instancia contribuyó a la configuración de la Inglaterra que conocemos hoy. Una historia llena de giros inesperados, Sí. heroísmo, tragedia y transformación. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones individuales en el gran tapiz de la historia. Y con esa reflexión concluimos nuestra inmersión profunda en la batalla de Stamford Bridge y sus consecuencias. Ha sido un placer. Esperamos que este viaje al pasado te haya proporcionado nuevas perspectivas sobre este momento crucial en la historia inglesa. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración. Hasta la próxima.